Capítulo 10. Trasladados antes de la tribulación. Johannes Stoffler fue un científico muy respetado y una figura religiosa en la Alemania del siglo XVI. Era profesor de astronomía y matemáticas en la Universidad de Tübingen y después llegó a ser el rector de la universidad. En 1499, Stoffler trazó los movimientos de los planetas y descubrió que en 25 años formaría una alineación con la constelación de Piscis. Ya que Piscis es el signo del pez, Stoffler concluyó que la conjunción planetaria dentro de ese signo astrológico en particular señalaba la venida de un gran diluvio que inundaría toda la Tierra, y anunció que ese diluvio comenzaría el 20 de febrero de 1524. Debido al elevado estatus de Stoffler como científico, religionista y consejero de la realeza, muchas personas en Alemania y otros países europeos se tomaron en serio su predicción. A medida que se acercaba la catástrofe anunciada, se distribuyeron panfletos advirtiendo a la gente e instándolos a prepararse. Muchas personas que vivían en zonas bajas vendieron su propiedad con pérdidas a escépticos oportunistas. Se compraron y construyeron barcos y se llenaron de provisiones. Muchos abandonaron sus propiedades y acamparon en cumbres de montes. Entre los constructores de barcos estaba el conde alemán von Ingelheim, quien construyó un arca de 3 pisos lo bastante grande para su familia y las familias de varios amigos. Antes del amanecer del día anunciado, Ingelheim y su séquito entraron en el arca mientras sirvientes lo cargaban con provisiones para la supervivencia. Poco después se reunió fuera una gran multitud, formada principalmente por buscadores curiosos y escépticos con respecto al diluvio, algunos de los cuales se burlaban de las familias que miraban desde el arca. Pero las burlas se convirtieron en pánico cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. La multitud salió disparada hacia el arca, causando que varios murieran aplastados y pisoteados en la estampida. Golpearon en el arca, demandando que Ingelheim los llevara a bordo. Cuando él se negó, la mentalidad de turba tomó el control y se abalanzaron sobre el barco, sacando de él al conde y apedreándolo hasta que murió. Poco después cesó la lluvia, y ese día pasó a la historia sin que cayera otra gota de agua. Las predicciones de catástrofes inminentes han aterrado a la gente a lo largo de la historia. La mayoría de ellas, como la de Stoffler, han sido falsas. Muchos de nosotros recordamos el temor al Y2K a medida que se acercaba el año 2000. Expertos predijeron que todas las computadoras dejarían de funcionar a la medianoche del día 31 de diciembre de 1999, porque no estaban programadas para manejar el cambio a la secuencia numérica del siguiente milenio. Por otro lado, muchos acontecimientos han sucedido exactamente como estaban anunciados. En 1783, Ezra Stiles, presidente de la Universidad de Yale, analizó los patrones de crecimiento de la población de Europa para predecir que la población de Estados Unidos alcanzaría los 300 millones en 1983. Tenía razón. En 1840, Alexis de Tocqueville predijo acertadamente la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo podemos diferenciar las predicciones falsas de las verdaderas? Una regla sensata de precisión profética es el historial de quien predice. Según esta medida, la Biblia no tiene competidor. Cada acontecimiento profetizado en la Biblia ha sucedido, a excepción de los que aún han de cumplirse en los últimos tiempos. El diluvio de Noé, la hambruna en Egipto, la cautividad de los judíos, su regreso a su tierra natal, la secuencia de ascenso y caída de naciones, desde Babilonia hasta Roma, y la destrucción de Jerusalén, nos vienen de inmediato a la mente. El registro de la Biblia de una precisión del 100% en profetizar acontecimientos del pasado nos da la absoluta confianza en que el cumplimiento de lo que profetiza se producirá en el futuro. Una de las profecías más persistentes de catástrofe que aún queda por llegar concierne a lo que eruditos de la Biblia denominan
la tribulación. Un período lleno de horrores sin precedente, revueltas, persecuciones, desastres naturales, matanzas masivas y agitación política en los años inmediatamente anteriores a la segunda venida de Cristo. Todos los que aceptan la autoridad de la Biblia creen que la tribulación ocurrirá, y el creciente caos del mundo actual conduce a muchos a temer que puede que esté sobre nosotros y que pronto podrían quedar atrapados en ese horrible período sin tener ninguna vía de escape. ¿Es esa una posibilidad realista? En este capítulo le daré una respuesta bíblica a esa pregunta. El cuadro de la tribulación. He descubierto que muchas personas se preguntan qué es la tribulación, o incluso lo que significa la palabra. Su perplejidad nos da un buen lugar para comenzar. La palabra se usa muy poco en las conversaciones normales en la actualidad. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con ella solamente debido a su uso en la Biblia. Tribulación se traduce de la palabra griega thlipsis, un término que designa el peso gigantesco utilizado para moler el grano y convertirlo en harina. Por lo tanto, la idea que hay detrás de tribulación es aplastar por completo, pulverizar o moler una sustancia y convertirla en polvo. Muchas de las traducciones modernas de la Biblia ya no utilizan el término, escogiendo alternativas más comunes en el lenguaje actual, como aflicción, persecución, problemas, sufrimiento, desgracia, inquietud u opresión. Su uso más común en la actualidad es un término técnico para designar un acontecimiento específico traumático que está profetizado en la Biblia, que sucederá en un momento no especificado en el futuro. Ese acontecimiento, la tribulación, es una de las características destacadas de los últimos tiempos proféticos. Examinemos lo que la Biblia nos dice acerca de este tiempo terrible. La sorpresa de la tribulación. En su primera carta a la iglesia en Tesalónica, el apóstol Pablo describió el acontecimiento que señalará el comienzo del período de la tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Hemos llegado a llamar a este acontecimiento iniciador el rapto de la iglesia, el momento en que Cristo aparece, resucita a los muertos piadosos y arrebata a los cristianos vivos de la tierra para estar con Él. La siguiente pregunta natural para los lectores de Pablo habría sido: ¿cuándo sucederá eso? Pablo anticipó a la pregunta y comenzó el capítulo 5 con estas palabras: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Capítulo 5, versículo 1 y 2. El día del Señor incluye todo lo que sucede desde el rapto y después en la tribulación y el milenio. Pablo estaba diciendo que no podemos saber cuándo ocurrirá el rapto más de lo que podemos saber cuando un ladrón está planeando robar en nuestra casa. Ningún ladrón envía una carta anunciando que llegará mañana por la noche a las 2 de la madrugada. No se nos da la fecha del rapto. Llegará sobre nosotros inesperadamente y la tribulación seguirá de inmediato tras su estela. La severidad de la tribulación. En ningún lugar en todas las Escrituras encontraremos ni una sola palabra o descripción que diga nada bueno sobre el período de la tribulación, a menos que sea la promesa de que terminará después de 7 años. Moisés la llamó el día de su calamidad, Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Sofonías dijo que era el terrible día de la ira del Señor, Sofonías capítulo 2, versículo 2. Pablo se refirió a ella como la ira venidera, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Juan lo llamó la hora de la prueba, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y la hora de su juicio, capítulo 14, versículo 7. Daniel lo describió como tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Daniel capítulo 12, versículo 1. Según el profeta Sofonías, día de ira aquel día de angustia y de aprieto,
día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Sofonías capítulo 1 versículos 15 y 16. Jesús nos dijo que la tribulación será un tiempo de terror y horror sin precedente, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Los capítulos centrales de Apocalipsis nos dan una descripción gráfica de los horrores del período de la tribulación. Grandes guerras asolarán al mundo a medida que se levanten naciones con sed de conquista. Toda la paz terminará y una matanza desenfrenada llenará la tierra de sangre. Fuego y azufre quemarán la hierba de la tierra y destruirán una tercera parte de todos los árboles. Una intensa hambruna agotará las provisiones de alimentos. Ríos y mares estarán demasiado contaminados para sostener la vida, y muchos ríos se secarán por completo. El sol abrasará la tierra y a sus habitantes como si fuera fuego. Una cuarta parte de la población mundial morirá por la guerra, el hambre y los animales depredadores. Terremotos gigantescos acompañados por truenos y rayos destruirán ciudades. Montañas serán derribadas a los mares, matando a una tercera parte de los peces. Maremotos debido al cataclismo hundirán a una tercera parte de la flota de barcos del mundo. Una lluvia masiva de meteoros golpeará la tierra. Ceniza y humo que asciendan de esta devastación ocultarán el sol y la luna. Enjambres de insectos demoníacos oscurecerán el sol e infligirán dolorosas picaduras. Plagas de epidemias descontroladas matarán a una tercera parte de toda la humanidad. Todo el mundo, desde líderes nacionales hasta sirvientes y esclavos, huirá de las ciudades para ocultarse en cavernas y debajo de las rocas. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 a 17, capítulo 8, versículos 8 a 13, capítulo 9, versículos 1 a 20, capítulo 16, versículos 1 a 21. Para empeorar aún más las cosas, un déspota maníaco conocido como el Anticristo ascenderá al poder. Será varias veces más demoníaco que Antíoco IV, Nerón, Stalin y Hitler combinados. Demandará lealtad total a su programa satánicamente inspirado, y quienes se resistan tendrán prohibido comprar o vender alimentos o cualquier otro producto. Su sed de poder no cesará hasta que todo el mundo civilizado se ahogue en sus garras de tiranía. Capítulo 13, versículos 1 a 18. No es una exageración decir que la tribulación será el infierno en la tierra, de la cual el Dr. J. Dwight Pentecost nos dice que no habrá escape ni tampoco alivio. No puede encontrarse ningún pasaje para aliviar en cualquier grado, cualquiera que sea la severidad de este período que llegará sobre la tierra. Cuando las personas hoy ven que el orden y la estabilidad que han conocido comienzan a desmoronarse, por naturaleza se vuelven ansiosos. ¿Significa esto que los últimos tiempos están sobre nosotros? ¿Significa el ascenso de Rusia, el aislamiento de Israel, el terror del ISIS, el caos de la inmigración y la creciente persecución de los cristianos que el período de la tribulación es inminente? ¿Significa que aquellos que conocemos y amamos a Jesucristo estamos destinados a soportar ese tiempo? ¿O hay alguna manera en que podamos ser librados de ello? Comencemos a destapar las respuestas a estas preguntas. El propósito de la tribulación. La tribulación llegará sobre la tierra por la creciente rebelión del hombre y su pecado desenfrenado. Pero la mano de Dios estará muy involucrada, al igual que lo estuvo cuando Él llevó las plagas sobre la nación rebelde de Egipto. La tribulación es un programa planeado y pensado para lograr dos metas importantes. La tribulación purificará a Israel. La nación judía existe como resultado de la promesa de Dios a Abraham
de que su simiente sería tan numerosa como las estrellas del cielo y permanecería por toda la eternidad. Génesis capítulo 12, versículos 1 a 3. La nación judía ha probado la paciencia de Dios a lo largo de los muchos siglos de su existencia, alejándose de Él una y otra vez, pero a pesar de la persistente rebelión de Israel, Dios cumplirá su promesa no solo porque Él es Dios y no rompe sus promesas, sino también debido a su profundo amor por Israel. Una de las últimas fases de su promesa a Israel fue cumplida en 1948, cuando la nación fue restablecida en su tierra prometida original. Sin embargo, después de todo el cuidado de Dios para preservar a los judíos dispersos a lo largo de los siglos, permitiéndoles permanecer intactos para que pudieran heredar su tierra, ellos siguen siendo rebeldes incluso en la actualidad. El primer propósito de la tribulación es purgar a los judíos rebeldes y producir la conversión final de la nación. La tribulación será el fuego que purifique a Israel y queme todas las impurezas. Como dijo el profeta Ezequiel, os haré pasar bajo la vara, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. Ezequiel capítulo 20, versículos 37 y 38. Moisés también escribió de la purga de Israel en los últimos tiempos e instó a la nación a responder regresando a Dios. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 30 y 31. El apóstol Pablo no dejó lugar a la ambigüedad con respecto a si esta purga profetizada por Moisés y Ezequiel sería eficaz. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27. La tribulación castigará a los pecadores. El propósito general de la tribulación será ejecutar la ira de Dios sobre aquellos que se oponen a Él, primero sobre los judíos que se han rebelado, como ya hemos mostrado, y después sobre los gentiles rebeldes. Como escribió Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Nos gusta pensar y hablar sobre el amor de Dios, pero no tanto sobre su ira. Pero la ira va de la mano con el juicio, y es una expresión de su bondad tanto como lo es su ira. De hecho, amor e ira son dos caras de la misma moneda. Alguien que es infinitamente bueno como Dios es, aborrece justamente la maldad, porque la maldad es el enemigo de la bondad. La maldad es de hecho como un parásito, una plaga y un cáncer en la bondad. Se alimenta de la bondad y por lo tanto la destruye. Así Dios dirige su ira a la maldad. La doctrina bíblica de la ira de Dios está arraigada en la doctrina de Dios como el Creador bueno, sabio y amoroso, que aborrece, sí, aborrece y aborrece implacablemente cualquier cosa que echa a perder, desfigura, distorsiona o daña su hermosa creación, y en particular cualquier cosa que haga eso a las criaturas creadas a su imagen. Si Dios no aborrece el prejuicio racial, no es bueno ni amoroso. Si Dios no está airado contra el abuso infantil, no es bueno ni amoroso. Si Dios no está totalmente decidido a desarraigar de su creación, en un acto de ira y juicios justos, la arrogancia que permite que las personas exploten, bombardeen, acosen y se esclavicen los unos a los otros, no es amoroso, ni tampoco bueno, ni tampoco sabio. El profeta Nahum explicó el propósito de la ira de Dios de esta manera. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum capítulo 1 versículos 2 y 3. Para resumir,
El propósito general de los 7 años de la tribulación es exponer a las personas no regeneradas, tanto judíos como gentiles, a la ira de Dios. Al igual que el sol endurece la arcilla y suaviza la mantequilla, la ira de Dios endurecerá algunos corazones y suavizará otros. Esto nos muestra que el propósito de la tribulación incluye a la vez conversión y castigo, dependiendo esencialmente de cómo respondan a ella los objetos de la ira de Dios. Las perspectivas sobre la tribulación. ¿Cómo afectará la tribulación a la Iglesia? Eruditos en profecía bíblica responden esta pregunta de diferentes maneras. Hay 3 puntos de vista básicos, cada uno de los cuales sitúa la tribulación en un punto distinto en el tiempo. El post-tribulacionismo, como la palabra misma indica, enseña que el rapto de la Iglesia ocurrirá después del período de 7 años de tribulación. Esto significa que los cristianos quedarán en la tierra para soportar todos los terrores de la tribulación, junto con los incrédulos. Serán llevados para estar con Cristo cuando la tribulación termine en su segunda venida. El mid-tribulacionismo enseña que la Iglesia será arrebatada a medio camino en el período de 7 años de tribulación. Según este punto de vista, los cristianos escapan a los últimos 3 años y medio, que es cuando se producirán los peores desastres de la tribulación. El pretribulacionismo enseña que el rapto tendrá lugar antes de la tribulación. Esto significa que la Iglesia será quitada de la tierra antes de que comience la tribulación, guardando a los cristianos de soportar ninguna parte de los 7 años de la ira de Dios que será derramada sobre la tierra. La protección de la tribulación. Yo creo firmemente que el pretribulacionismo es la perspectiva certera sobre el momento de los acontecimientos de los últimos tiempos. Esto significa que la Iglesia no sufrirá ninguna de las terribles desgracias de la tribulación. La Biblia nos da al menos 5 razones por las que los creyentes pueden tener la seguridad de la protección de Dios de esta próxima arremetida de su ira. Nuestra protección está afirmada por la promesa de Cristo. La enseñanza más clara sobre la liberación de los creyentes de la tribulación llega hasta nosotros por la carta de Cristo a la Iglesia en la ciudad de Filadelfia, en Asia Menor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Profundicemos un poco más en esta clara promesa de Cristo para demostrar lo que significa para nosotros en la actualidad. La promesa es global. Esta promesa va mucho más lejos que la mera protección de los creyentes en la devastación y la desgracia a su alrededor. Daniel capítulo 3 nos muestra un ejemplo de ese tipo de protección. Los 3 cautivos hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron lanzados a un horno de fuego por mantener su fe, pero Dios los mantuvo a salvo de las llamas que rugían a su alrededor. Aunque el fuego no les hizo ningún daño, leemos que estuvieron en el fuego y que caminaban por el fuego. Pero la promesa de Jesús va más lejos. Los creyentes ni siquiera estarán en la tribulación, ni tampoco tendrán que atravesarla. Él nos dijo que la Iglesia será guardada de la hora de la prueba. La promesa es clara. El hecho de que Cristo prometió guardar a la Iglesia de la hora de la prueba es muy significativo. El erudito en profecía Mark Hitchcock explica: el Señor promete guardar a su pueblo no solo de la prueba, sino también de la hora de la prueba. El pueblo de Dios está exento no solo de las pruebas durante la tribulación, sino también de la tribulación en sí. Somos apartados de todo el periodo de tiempo, no solo de las pruebas de él. Charles Ryrie, que fue uno de mis profesores en el Seminario Teológico de Dallas, nos ha dado una gráfica ilustración sobre esta verdad desde el punto de vista de un maestro. Como maestro, frecuentemente hago exámenes. Supongamos que anuncio que tendremos un examen tal día en el tiempo de clase normal.
Entonces supongamos que digo, quiero hacer una promesa a los alumnos cuya calificación promedio del semestre hasta ahora sea de sobresaliente. La promesa es, les evitaré el examen. Ahora bien, podría mantener mi promesa a esos alumnos de sobresaliente de esta manera. Les diría que se presentaran al examen, distribuiría el examen a todos y daría a los estudiantes de sobresaliente una hoja con las respuestas. Ellos harían el examen y a la vez, en realidad, serían guardados del examen. Pasarían por este tiempo, pero no sufrirían la prueba. Esto es el post-tribulacionismo, protección mientras se soporta. Pero si le dijera a la clase, voy a hacer un examen la próxima semana, quiero hacer una promesa a todos los alumnos de sobresaliente, les ahorraré la hora del examen. Ellos entenderían claramente que ser guardados de la hora del examen les exime de estar presentes durante esa hora. Esto es el pretribulacionismo. Y este es el significado de la promesa de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y la promesa vino del Salvador resucitado, quien él mismo es el libertador de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Dios sabe que si dejara a su iglesia en la tierra, aunque nos protegiera del daño, estaríamos profundamente entristecidos por el sufrimiento y la devastación a nuestro alrededor. Por lo tanto, en su misericordia y amor, nos apartará de la escena por completo cuando llegue la tribulación. Nuestra protección está en consonancia con el precedente bíblico. En toda la Biblia vemos a Dios protegiendo a su pueblo al apartarlo antes de su juicio contra el mal que los rodea. Enoc fue traspasado al cielo antes del juicio del diluvio. Noé y su familia fueron guardados seguramente dentro del arca antes del juicio del diluvio. Lot y su familia fueron sacados de Sodoma antes de que el juicio destruyera Sodoma y Gomorra. Los primogénitos entre los hebreos en Egipto fueron protegidos por la sangre del Cordero Pascual antes de que el juicio diezmara a los primogénitos de los egipcios. Los espías israelíes fueron sacados seguramente de Jericó antes de que cayera el juicio sobre esa ciudad. El apóstol Pedro mantuvo estos incidentes de la protección de Dios como una seguridad de que lo que él hizo por aquellos héroes, también lo hará por nosotros. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y libró al justo Lot, sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 7 y 9. Es fácil ver el patrón regular presentado en estos ejemplos. Dios rescata a los justos antes de castigar a los malvados. Él permite que justos y malvados vivan juntos en el mundo antes del juicio, tal como Jesús explicó en la parábola del labrador, que permite que las malas hierbas crezcan juntamente con su trigo. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, el trigo será separado antes de que las malas hierbas sean echadas al fuego. Mateo capítulo 13, versículos 24 a 30. Cuando Pablo explicó el rapto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, añadió esta frase significativa: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Versículo 18. No habría ningún consuelo en absoluto en las palabras de Pablo si la iglesia no fuera a ser apartada hasta después de haber soportado la desgracia de la tribulación. El único modo en que el término consolaos tiene sentido es que el rapto ocurra antes de la tribulación. La perspectiva de la pretribulación valida el propósito lógico del rapto. Nuestra protección es obvia en el libro de Apocalipsis. Varios pasajes en la Biblia describen los acontecimientos que ocurrirán durante el período de la tribulación. Estas descripciones están en los escritos de varios profetas del Antiguo Testamento, en las palabras de Cristo mismo en Mateo 24 y en breves referencias aquí y allá en otros libros de la Biblia. Pero es el libro de Apocalipsis el que describe los acontecimientos de la tribulación con mayor detalle.
probablemente haya escuchado toda su vida que el libro de Apocalipsis es el libro más difícil y confuso de toda la Biblia. Voy a darle la vuelta a esa afirmación y decirle que Apocalipsis es uno de los libros más fáciles de entender. Tendemos a hacer que sea complejo porque le aportamos mucho bagaje interpretativo, basándonos en las muchas teorías, ismos, doctrinas y distorsiones que diversos intérpretes nos han lanzado. Pero el libro se vuelve mucho más sencillo si dejamos simplemente que se interprete a sí mismo. Es como el leñador del bosque que compró su primera motosierra. Después de un día de cortar madera, regresó a la tienda quejándose de que era demasiado difícil de usar y que difícilmente cortaba madera. ¿Qué sucedió cuando puso en marcha el motor?, le preguntó el vendedor. ¿Poner en marcha el motor? ¿A qué se refiere?, respondió el cliente. ¿Quiere decir que no encendió el motor? Así no es sorprendente que fuera difícil de usar, exclamó el vendedor. Si enciende el motor, no tiene que trabajar para cortar madera. La sierra hará eso por usted. Si usted lo permite, Apocalipsis hará la interpretación por usted porque es, de hecho, un libro que se interpreta a sí mismo. El primer capítulo nos da un bosquejo de toda la estructura. Al principio, el apóstol Juan tuvo la visión de Cristo, quien le dijo: «Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas». Capítulo 1, versículo 19. Aquí tenemos el bosquejo, los titulares de las 3 secciones principales del libro: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. Las cosas que has visto. Esta breve sección abarca Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 20. Aquí tenemos el registro de la visión que Juan vio mientras estaba en la isla de Patmos. Dijo que estaba en adoración el día del Señor, cuando oyó el toque de una trompeta y se giró para ver la gloriosa figura de Cristo, la cual describió con magnífico detalle. Cristo habló y explicó el significado de los símbolos que lo rodeaban. 2. Las cosas que son. Esta sección incluye los 2 siguientes capítulos, Apocalipsis 2 y 3, que contienen 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Juan sirvió como líder principal de esas iglesias antes de su exilio a Patmos. Estos capítulos hablan de las cosas que son. Cada carta describe la salud espiritual de una iglesia dada, acompañada de elogios, reprimendas, advertencias y reprensiones. Las que han de ser después de estas. Esta sección comienza con Apocalipsis 4 y continúa hasta el final del libro. Estos capítulos detallan acontecimientos que tendrán lugar en el futuro. Casi todo en Apocalipsis, de 4 a 19, tienen que ver con la tribulación, describiendo con gran detalle el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. La mayor parte de esta descripción ocurre en 3 relatos de juicio: el juicio de los sellos, que incluyen a los 4 infames jinetes del Apocalipsis, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Estas secuencias proyectan imágenes aterradoras de la tribulación utilizando cierto tipo de técnica de doble pantalla, mostrando el comienzo de los juicios en el cielo y sus resultados devastadores en la tierra. Incluida en esta tercera y última sección futurista está la victoria final de Cristo sobre Satanás, la reunión de cielo y tierra y la gloria del reinado de 1000 años de Cristo. ¿Sabe lo que está notablemente ausente de estos capítulos de la tribulación? La iglesia. La palabra iglesia aparece 19 veces en Apocalipsis, capítulos 1 a 3, pero no se menciona ni una sola vez en Apocalipsis del 4 al 19. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está ahí, ya no está en la tierra. Los creyentes han sido quitados de la tribulación y llevados al cielo. El profesor de maestría en el seminario, Richard Mayhew, ha observado: es notable y totalmente inesperado que Juan cambiara de dar instrucciones detalladas para la iglesia al silencio absoluto acerca de la iglesia. Si de hecho la iglesia continuara en la tribulación, si la iglesia experimentara la tribulación,
entonces seguramente el estudio más detallado de los acontecimientos de la tribulación incluiría un relato del papel de la Iglesia, pero no está. No hay ningún relato del papel de la Iglesia durante la tribulación, porque la Iglesia no tiene papel alguno en la tribulación. Como observamos anteriormente, el período de la tribulación marca la aplicación final de la ira de Dios sobre las transgresiones de Israel. Ezequiel capítulo 20, versículos 37 y 38. La ira de Dios está reservada para la Israel apóstata, aquellos a quienes Él alimentó y cuidó y que sin embargo se apartaron de Él. La tribulación es esencialmente un asunto familiar entre Israel y Dios, y la iglesia fiel no tiene que soportar esos efectos. Según Hitchcock, todo el período de la tribulación es el derramamiento de la ira de Dios. Esto requiere que la novia de Cristo esté exenta de todo este tiempo de problemas y no solo de una parte de él. Y añade, ¿qué hay con respecto a la tribulación que necesita nuestra ausencia en este tiempo? La tribulación es el producto de la ira de Dios sobre la maldad. El libro de Apocalipsis se refiere claramente a la ira de Dios al menos 7 veces. Capítulo 6, versículos 17 y 18, capítulo 14, versículos del 8 al 10, capítulo 14, versículo 19, capítulo 15, versículo 7, capítulo 16, versículos 1 y 19, capítulo 19, versículo 15. La ira de Dios comienza con el primer sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, y continúa todo el camino hasta la segunda venida, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 a 21. En nada de esto estamos diciendo que la Iglesia, el pueblo de Dios en la tierra, esté exenta de sufrimiento y persecución. Como he observado en el capítulo 3 de este libro, la persecución de los cristianos ha sido generalizada a lo largo de la historia y está aumentando en nuestra época. Gran parte del Nuevo Testamento está compuesto por advertencias de sufrimiento y aliento para quienes la experimentan. Pablo resumió este hecho en una segunda carta a Timoteo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Capítulo 3, versículo 12. Jesús les dijo a sus discípulos, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan capítulo 16, versículo 33. Sin embargo, en todo el Nuevo Testamento no hay ni una sola afirmación para advertir a los cristianos de la gran tribulación venidera o para ayudarlos a prepararse para ella. Si fuera nuestro destino soportar la ira que devastará la tierra durante esos 7 años, no es extraño que Dios nunca nos diera ninguna información, aliento, advertencias o instrucción sobre nuestra preparación para ella. La razón de esta omisión es clara. La Iglesia no estará presente cuando llegue la tribulación. Nuestra protección está asegurada por el amor de Dios. Pablo aseguró a sus lectores que cuando se convierten en cristianos, ya no tienen más necesidad de tener temor al juicio de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya hemos aprendido que parte del propósito de la tribulación es ejecutar la ira de Dios sobre quienes lo rechazan. Por simple lógica, entonces, podemos ver por qué los creyentes no pasarán por la tribulación. ¿Cuál sería el caso de hacer que la soportaran? Al acudir a Dios, se eximen a sí mismos de todo el propósito de estos horribles 7 años. Su rebelión ha sido perdonada y no tienen ninguna necesidad de ser purgados ni castigados por ello. La Biblia está llena de escrituras que nos dicen que la ira de Dios está estrictamente reservada para aquellos que no lo siguen a Él, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Efesios capítulo 2, versículos 3 a 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Cuando Dios puso a Jesús en la cruz, cargó sobre él todo el castigo por nuestro pecado, y no nos queda nada más por pagar. Pero si nosotros, que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, somos dejados en la tribulación, que es un tiempo de juicio punitivo de parte de Dios, eso significa que el precio que Cristo pagó en la cruz no fue suficiente y que aún necesitamos el castigo adicional de la ira punitiva de Dios. Toda esa idea niega la eficacia del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Nos salvó la cruz de la ira o no? ¿Nos salvó de la condenación o no? ¿Nos salvó del juicio de Dios o no? Ciertamente lo hizo. J. F. Strombeck escribió: uno se ve forzado a preguntar, ¿cómo pudo el Cordero de Dios morir y resucitar para salvar a la Iglesia de la ira y después permitir que pase por la ira que Él derramará sobre quienes lo rechazan? Tal incoherencia podría ser posible en el pensamiento de los hombres, pero no en los hechos del Hijo de Dios. La tribulación es para quienes están en la oscuridad, no para quienes están en la luz. Como lo expresó Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. La salvación de la que habló Pablo, en este pasaje en particular, no es salvación de nuestro pecado, sino salvación o liberación del período de la tribulación mediante el traslado al cielo. El doctor John F. Walworth añade: Pablo está diciendo expresamente que nuestra cita es ser arrebatados para estar con Cristo, y la cita del mundo es para el día del Señor, el día de la ira. Uno no puede cumplir con esas dos citas. Los que no sean salvos asistirán a la cita con el día de la ira, la tribulación. Los salvos mantendrán la cita con Cristo cuando seamos llevados desde la tierra en el rapto, en la pretribulación. Nuestra protección es lograda por el sacrificio de Cristo. ¿Qué nos califica para ser guardados de los traumas de la tribulación? Podemos decir que ser cristiano, seguir a Cristo, entregar nuestra vida a Él o confiar en Él como Salvador nos califica. Todas estas respuestas son verdad, pero no cuentan la historia completa. Para ver el cuadro general necesitamos mirar detrás de estas verdades, donde encontraremos una verdad central que es mucho más profunda. Si confiar en Cristo como nuestro Salvador nos califica para el rapto, debemos saber lo que significa llamar a Cristo nuestro Salvador. ¿Qué hizo Él para ganarse ese título? ¿Qué hay en que Él sea nuestro Salvador que nos exime de la tribulación? Cristo es nuestro Salvador porque Él pagó un precio enorme para salvarnos del castigo eterno que merecíamos debido a nuestro pecado. Aceptamos ese regalo poniendo nuestra confianza en Él, y cuando hacemos ese compromiso, Él nos acepta como suyos. Eso es lo que significa ser su iglesia, ser aquellos a los que Él librará de la ira de la tribulación y llevará al cielo con Él. La siguiente historia nos ayuda a entender lo que significa llamar a Cristo nuestro Salvador. Está adaptada de una historia que frecuentemente relata el Dr. R.G. Lee, expresidente de la Convención Bautista del Sur y por mucho tiempo pastor de una iglesia grande e influyente en Memphis, Tennessee. Hace un siglo, en una aldea rural en lo profundo de las montañas de Virginia, había una escuela comunitaria formada por un único salón. Alumnos de todos los grados asistían a la escuela, principalmente los niños de familias mineras o madereras. Los varones más mayores, educados para sobrevivir a la dura vida en las montañas, eran duros y mezquinos. Ningún maestro en la escuela se había quedado más de 2 meses, solamente unos cuantos días, porque esos muchachos se enorgullecían mucho en su capacidad para librarse de todo maestro que fuera lo bastante atrevido o ingenuo para aceptar ese trabajo. Poco después de que otro maestro se hubiera ido, un joven que acababa de salir de la universidad solicitó el empleo.
En el momento en que entró a la oficina para hacer una entrevista, el director se apiadó de él. No quería que ese joven e inexperto maestro se enfrentara a probabilidades imposibles y terminara su primera tarea de enseñanza desalentado. «Le aconsejo francamente que no acepte este trabajo», dijo el director. «No tiene idea de a qué se enfrentará. Nunca hemos tenido un maestro que permanezca más de 2 meses, ni siquiera los más experimentados. Probablemente se llevará una horrible paliza porque es usted muy joven». «Agradezco la advertencia, señor», respondió el maestro, «pero necesito el empleo y estoy dispuesto a correr el riesgo». El director dio un profundo suspiro y lo contrató. A la mañana siguiente, el joven maestro estaba sentado ante su mesa observando a los alumnos mientras entraban en la clase. Varios de los muchachos se juntaron en la parte de atrás antes de tomar sus asientos. Estaba claro para el maestro que su líder era el muchacho más grande y obviamente el más mayor. Lo llamaban Big Tom, el gamberro de la clase. Los muchachos hablaban en voz baja entre ellos, mirando con frecuencia al maestro. Finalmente, Big Tom dijo, deliberadamente y con la fuerza suficiente para que el maestro lo escuchara: «No necesito ayuda con este. Cuando termine con él, no se atreverá a volver a poner su pie en esta clase». Cuando todos los alumnos estaban sentados, el maestro se levantó y dijo: «Buenos días, soy el señor Wilson, su nuevo maestro. No puedo enseñar sin orden, y no podemos tener orden sin tener reglas, de modo que quiero que me ayuden a establecer las reglas. Ustedes me dicen qué reglas piensan que deberíamos tener, y yo las enumeraré en una pizarra». A la clase nunca le habían pedido que participara en establecer el orden, y Big Tom no sabía qué hacer con eso. Decidió esperar a ver cómo resultaba todo antes de apretar las tuercas al nuevo maestro. «No robar», dijo uno de los alumnos. El señor Wilson escribió la regla en la pizarra. «No llegar tarde», gritó otro. «No mentir», dijo una tercera voz. Los alumnos comenzaron a agarrar el ritmo de las cosas y pronto el señor Wilson tenía 10 reglas en la pizarra. «Esto parece un buen conjunto de reglas», dijo. «Son sus propias reglas, de modo que ¿están todos ustedes de acuerdo con ellas?» «Claro, estamos de acuerdo», replicó la clase, riendo disimuladamente y mirándose tímidamente unos a otros. «Muy bien», continuó el señor Wilson. «Las reglas no pueden aplicarse sin que haya castigos por quebrantarlas. ¿Qué castigo deberíamos imponer si una regla es quebrantada?» Big Tom habló. «Quien quebrante una regla recibe 10 golpes en la espalda desnuda». Hacer una regla dura impulsó su reputación de guerrero. El señor Wilson pensó que el castigo era demasiado severo. «¿Están todos de acuerdo con este castigo?», preguntó. Nadie se atrevía a llevarle la contra a Big Tom, y como el maestro había puesto el proceso de establecer las reglas en manos de los alumnos, sintió que tenía que dejar ese castigo. «Muy bien, serán 10 golpes». La participación de Big Tom en el proceso le hizo sentirse tan importante que no molestó al señor Wilson ese día. La clase se reanudó a la mañana siguiente y siguió bien hasta que la campana del mediodía estaba a punto de sonar. La voz de Big Tom retumbó. «¡Alguien ha robado mi almuerzo!» «Quédense sentados», dijo el maestro. «Nadie va a comer hasta que descubramos quién robó el almuerzo de Tom». Preguntó a cada miembro de la clase, uno por uno, y todos negaron haber cometido el robo. Pero finalmente un pequeño muchacho de 10 años que llevaba un abrigo desgastado dijo: «Yo lo hice, fui yo. Tenía tanta hambre que no pude evitarlo. Lo siento». El corazón del señor Wilson se dolió. «Jimmy, ya conoces la regla. Tengo que darte 10 golpes en la espalda. Quítate el abrigo». «Oh, maestro, por favor», suplicó Jimmy. «Haga lo que tenga que hacer, pero no me obligue a quitarme el abrigo». Pero el maestro era firme, y el muchacho comenzó lentamente a desabrocharse el abrigo mientras corrían lágrimas por sus mejillas. No llevaba camisa. No llevaba nada su delgado torso excepto los tirantes que sujetaban sus pantalones. El señor Wilson se enfrentaba a un dilema difícil. «¿Cómo puedo golpear a este pobre niño?»,
pensó. Pero si no lo hago, perderé el control de esta clase para siempre. Se detuvo y preguntó: Jimmy, ¿por qué no te pusiste camisa hoy? Es porque mamá ha sido muy pobre desde que papá murió en la mina. Tengo solamente una camisa, y el día de lavado mi mamá la lava y tengo que ponerme el abrigo de mi hermano. Tendré mi camisa mañana. Le resultó muy difícil al señor Wilson obligarse a sí mismo a agarrar la pala de madera. Puso a Jimmy de espaldas delante de él, levantó la pala y dudó, intentando reunir la valentía para administrar el castigo. De repente Big Tom se puso de pie y gritó: «No lo haga, señor Wilson. Yo quiero recibir los golpes de Jimmy en su lugar». Caminó rápidamente hacia el frente de la clase, quitándose la camisa mientras avanzaba. El maestro asintió, le devolvió su abrigo a Jimmy y puso en su lugar a Big Tom. Mientras le daba los golpes, se dio cuenta de que cada niño en la clase estaba llorando, y Jimmy más que todos. De repente el muchacho corrió hasta Big Tom, lanzó sus delgados brazos alrededor de su cuello y se agarró a él. «Oh, Tom», lloraba Jimmy, «siento mucho haberte robado el almuerzo. Odio haberte hecho esto, pero quiero que sepas que te amaré hasta el día de mi muerte por haber recibido los golpes que yo merecía recibir». Los corazones de aquellos muchachos endurecidos fueron quebrantados para siempre. Big Tom se había convertido en el salvador del pequeño Jimmy. Esta historia, quizá más que cualquier otra que haya oído, ilumina de modo gráfico lo que significa llamar a Jesús nuestro Salvador. Todos nosotros hemos quebrantado las reglas y nos merecemos el castigo prescrito que, en nuestro caso, es la muerte. Pero Jesús nos miró, criaturas frágiles y caídas, y no pudo soportar vernos destruidos. Nos amó tanto que no pudo soportar la idea de pasar la eternidad sin nosotros. Así que se quitó su abrigo, el que echaron a su suerte sus ejecutores, estiró sus brazos en el travesaño de madera de la cruz y sufrió el castigo de la muerte que usted y yo merecíamos. Él es nuestro Salvador. Puede que esté leyendo este capítulo y no sea creyente, quizá por simple curiosidad. Nunca ha reconocido a Cristo como su Señor ni le ha entregado su vida. Puede que haya entendido o no todo lo que he leído aquí, pero espero que al menos pueda ver que Dios pondrá un final al caos de este mundo dañado por el pecado y restaurará su gobierno perfecto sobre él. Él quiere que usted sea parte de ese nuevo comienzo. Ha retrasado su regreso durante siglos para darle a usted y a otras personas como usted la oportunidad de acudir a Él antes de que se cierre la puerta, lo cual sucederá inevitablemente, ya sea en su regreso o cuando usted muera. El pastor Stephen Cole cuenta la historia de Joe, quien según su propia admisión no era un hombre religioso. Bebía demasiado, jugaba, maldecía como un marinero y mentía y engañaba para conseguir lo que quería. Dios no era parte de su esquema mental. Joe finalmente se jubiló. Saboreaba la idea de pasar los días en el lago pescando, pero un dolor persistente en el estómago le obligó que acudiera al médico. Su mayor temor era que se viera obligado a dejar de beber, pero el informe del médico era aún peor. Tenía cáncer y se había extendido descontroladamente. El médico le dio a Joe menos de 6 meses de vida. Mientras Joe estaba en el hospital, pasó por allí un pastor y habló con él sobre la eternidad. Por primera vez en su vida, Joe escuchó. Una verdad suprimida por mucho tiempo despertó el corazón de Joe, dándole convicción de haber malgastado su vida en búsquedas profundamente egoístas. Tembló, sabiendo que pronto se enfrentaría al juicio de Dios. Pero el pastor le explicó que Cristo había pagado el castigo por su pecado y sobre esa base, Él le confería perdón y vida eterna si Joe lo recibía. Joe aceptó alegremente el regalo y murió en paz poco después. El caso de Joe fue lo que comúnmente denominamos arrepentimiento en el lecho de muerte. No es la manera ni más noble ni más segura de acudir a Cristo,
Pero Dios, en su infinito amor y deseo de tenernos con Él en la eternidad, acepta incluso a quienes acuden a Él en el último momento. Jesús prometió salvación incluso al ladrón que estaba muriendo en la cruz a su lado. Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43. En su parábola de los obreros en la viña, el jefe pagó a los obreros que habían llegado en la última hora del día, igual que a quienes llegaron a primera hora. Mateo capítulo 20, versículos 1 a 16. Nuestro Dios nos da más de lo que merecemos. Él es un Dios misericordioso que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pero nunca nos fuerza a acudir a Él. La decisión es siempre nuestra. Lo importante a destacar es que Joe acudió a Cristo porque vio las señales de que su fin estaba cerca. Aunque fue un arrepentimiento en el lecho de muerte, él hizo lo sabio, actuó según lo que sabía y dio el paso correcto ante la situación. Fue tarde, pero no demasiado tarde. Llega el tiempo, y ahora se cierne sobre el horizonte en que será demasiado tarde. Cuando llegue la tribulación y el pueblo de Dios sea arrebatado al cielo, la puerta se cerrará ante quienes han oído y rechazado el Evangelio. Le insto a dar hoy el paso que dio Joe, mientras la tribulación es aún una sombra que se acerca y no la sentencia final de la ira de Dios. La gracia de Dios está a su disposición para rescatarle de esa ira, de modo que no hay necesidad de desesperarse. Pero hay un sentimiento de urgencia en su oferta. Actúe ahora y no tendrá que preocuparse por quedar atrapado en la tribulación.